Hola, muy buenas tardes amigos de Vestidor MX. Estamos listos aquí para platicar con ustedes los acontecimientos más recientes que se han presentado en el fútbol mexicano. Y bueno, pues para ello le damos la bienvenida a nuestros amigos y coconductores. Javier Silva, ¿cómo estás? Que también muchas gracias, buenas tardes. Aquí ya listo para platicar pues entre otros temas de la Copa de Oro y por supuesto del América, ¿no? En la De los Liga MX. resultados, ¿no? Tiemblen, tiemblen. Así es, vamos a platicar de ello y mucho más. Carlos Gómez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, como bien dice Javier, ya listos para hablar del parón de la liga y lo que fue ayer el día de la obtención del objetivo tan anhelado que era tener la Copa Oro, ¿no? Sí, vamos a platicar acerca de ello y si les parece bien, empecemos con el primer tema que tiene que ver con el resultado de la Copa de Oro el día de ayer donde México sale campeón. Hace 8 días que estuvimos aquí, solo Carlos predijo que Jamaica nos iba a eliminar y bueno, pues eso no sucedió. Gabriel, Javier y yo lo que decíamos es que finalmente el equipo iba a avanzar y que en el caso de Javier buscaba que el resultado fuera adverso para México con el argumento de que eso permitiría no maquillar todo lo mal que está el fútbol mexicano y realmente se pudiera atender desde la expectativa de generar cambios en la estructura del fútbol nacional. Pero la realidad nos colocó en una situación distinta, así que Carlos, primero, tu vaticinio no prosperó. Platícanos en ese sentido, después de lo que afirmaste el lunes pasado, cómo es que visualizabas tú el juego con Jamaica y bueno, ya todo lo demás que pasó ahorita con la selección. Sí, pues yo esperaba un Jamaica más echado hacia el frente, con ese poderío que había demostrado en otros torneos, incluso en otros partidos ya con la selección en los amistosos que hubo. O sea, creo que sí, a mí me dejó mucho que desear Jamaica. Creo que tampoco aprovecharon el juego aéreo y creo que a diferencia de los otros partidos, México sí hizo bien el trabajo en ese partido y contuvo, más bien dominó casi todo el partido al equipo de Jamaica, demostró su calidad con lo que le funciona bien a México, que es el balón a nivel de pasto. Ahí me gustó mucho cómo jugó Orbelín, en ese partido se me hizo que fue uno de los mejores, y en general todo el equipo, Luis Chávez se me hace un jugador súper atractivo, no solo en los goles, sino en lo que le aporta al juego, cómo es el que reparte, como dirían, el queso en la media cancha, y creo que para mí ese partido fue de lo mejorcito. Y ya ayer con Panamá, creo que sí queda a deber México en el asunto de, pues, tú vas con tu selección A, ¿no? O sea, lo habíamos hablado antes de empezar la Copa Oro, que casi todas las selecciones iban con selección B, más allá de que sean jugadores europeos o no, creo que tiene más calidad la selección de México y no puedes depender de una genialidad, porque yo lo veo como una genialidad de Chaquito, que a diferencia de Henry, él sí se buscó con la potencia y el giro ganar esa jugada, porque fue a base de riñones, un poquito adelante de la media cancha, darse un giro y irse solo contra el portero, definió muy bien. Y en el primer tiempo también me gustó ese gol, aunque se los anularon, creo que fue una jugada bien armada con el pelotazo, la baja Henry y ahí empiezan a tocar el balón y termina culminando, aunque sí, para mí sí era fuera de lugar, pero creo que en lo general México pues era lo que tenía que hacer, o sea, tampoco hizo algo extraordinario y creo que el objetivo que quería la federación para, como decía Javier en el análisis previo, apaciguar la tempestad y decir que todo está perfecto, pues les funcionó. Ok. Javier. Sí, como bien dice Carlos,
Fíjate que yo también pensé que Jamaica nos iba a dar un susto, que iba a eliminar a la selección, pero la verdad Jamaica decepciona en el juego contra México, porque ni siquiera esa potencia física que tienen y por la que nos superarían tranquilamente se notó, y también digo, obviamente por un buen trabajo de la selección de México. Contra Panamá, también yo esperaba un poquito más de Panamá. Es un equipo que juega muy bien, es Chavo Carrasquilla el que traen en la media. Me gusta mucho cómo juega, y dejaron otro en la banca, uno que se apellida Martínez, no sé por qué no jugó, el número 6, no sé, la verdad no, desconozco la razón. Y como también ya comentó Carlos, pues era lo mínimo que se esperaba de la selección. Mi deseo siempre fue que la selección no ganara la Copa de Oro, precisamente por lo que está sucediendo ahorita. Ves las entrevistas a nivel de cancha de Aranje, de los de Televisa en general, y hombre, parece que ganamos la Copa del Mundo, ¿no? Ya casi llora Aranje cuando entrevistando a Ochoa y pues haciendo, ya como haciéndoles preguntas con la tendencia de que contesten pues que ya el Jimmy Lozano se tiene que quedar, sí o sí, ¿no? Porque los porristas analistas de Televisa lo dicen, no porque no lo merezca el Jimmy, sino a mí, por ejemplo, lo que sí me molesta mucho es esa manera tendenciosa de hacer sus transmisiones. Bien por el Jimmy, o sea, cumplió con lo que para lo que lo contrataron. Como él dice, pues ya hasta ayer terminó su contrato para este torneo, está libre, pero yo creo que ya con toda la campaña que está armando Televisa, yo creo que sí va a seguir el Jimmy, si no se van a aventar un broncón con la gente que sigue Televisa, porque ya lo ponen como técnico, ¿no? Me daba mucha risa, yo veo los partidos en TV Azteca, ¿no? No digo, Martinoli no quiere a la América, pero eso no me importa, prefiero eso a escuchar en Televisa esto que comentamos, ¿no? Que tienen una manera, así como vendieron a Peña Nieto, así nos quieren vender a Henry Martín y pues los demás jugadores que les conviene, ¿no? Es cierto que, y Carlos lo ha comentado aquí varias veces, que una de las labores que hace Henry Martín, pues es cansar a los defensas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, si es un comentario válido, dices, bueno, pues sí los cansa, ¿no? Pero ayer lo maneja Televisa como, pues sí, como no va a meter ese gol el Chaquito, pues ya el defensa ya estaba cansado, güey. Henry Martín ya se los dejó cansados. Y fue motivo de muchas críticas en redes, esa manera, digo, qué bueno, ya me di cuenta que yo no soy el único que no quiere a Henry Martín, cabrón. Son un montón de gente que dice lo mismo, ¿no? Que es un cuate bueno, como cualquier otro delantero que hay en el fútbol mexicano. Por ejemplo, el Martínez, el delantero del Puebla que jugó contra el América, a mí se me hace un muy buen jugador ese chico, todavía con un nivel superior a Henry desde mi punto de vista. Entonces es eso, o sea, la manera en que ya empiezan a festejar al gigante de la CONCACAF otra vez, jugando contra selecciones B, aunque digan los demás, o sea, yo estoy de acuerdo, hemos jugado fútbol y sabemos que los partidos hay que jugarlos y que hay que ganarlos, ¿no? Pero no es lo mismo enfrentar a un Estados Unidos, a un Canadá con sus alineaciones titulares que con los que fueron este torneo, ¿no? Y digo, si no lo hubiera ganado México, entonces hubiera sido una catástrofe como la que yo quería que sucediera para que hubiera cambios otra vez. Y finalmente, pues se gana la Copa de Oro, le da tranquilidad a la federación, porque bueno, aparte recaudó un montón de dinero, y eso ya los tiene bien contentos, y les da tranquilidad porque decidan lo que decidan, la borregada no va a reclamar, no va a decir nada. Solamente habemos poca gente que nos hemos atrevido pues, a estar en contra, ¿no? De esa corriente de porras a la selección y en general a la Liga Mexicana, que es muy mediocre. Y ojalá que así como los jugadores salieron a apoyar ahora al Jimmy, ¿no? Que todo el mundo le echaba porras, cuando las cosas no vayan bien, porque en todo proceso siempre hay baches, ¿no? Siempre hay picos, siempre hay bajones. Ojalá que en esos bajones los mismos que ahora salen a defenderlo vuelvan a salir y lo apoyen como debe ser, ¿no? Al técnico hay que apoyarlo siempre, no nada más cuando ganamos y cuando nos da días libres para pasarlos con la familia. Esta vez le funcionó bien al Jimmy. Insisto, es un torneo de nivel mediocre, con selecciones mediocres, y la ganó la menos mediocre, digamos, nuestra selección,
y ayer seguí viendo jugadores como Antuna, como Henry, el cansadefensas, ya es una nueva posición, el cansador de defensas más grande del mundo. Ayer sí me gustó Romo, por ejemplo, Romo dio un buen partido, Orbelín, también para mí el mejor del torneo, porque juega, pues como se debe jugar el fútbol, ¿no? Con alegría, busca las jugadas ofensivas, no nada más tirar el balón atrás. Otro que ayer dio un buen partido fue Gallardo, la defensa central, híjole, cada vez que mandan un centro altito como que sí nos pone a temblar, pero bueno, ya el Cachorro y Johan se ven muchísimo mejor que cuando teníamos ahí a este chavo del América, Israel Reyes, y en general yo a la selección, a pesar de que jugó contra selecciones que no son titulares de los otros países, yo le pondría un 7, porque, o sea, no nada más pasó de panzazo, sino pasó bien, ganando como se esperaba, jugando aceptablemente para ganar la final, pero creo que todavía le falta mucho camino por recorrer para que tengamos una selección que de veras sea competitiva. Y por último, un comentario bien interesante que hizo ayer Martinoli, ¿no? Que decía, ahí está Diego Lainez, ¿no? Que pues no juega, pero es campeón en todos los torneos. Y sí es cierto, ¿no? Hay jugadores así que aunque al equipo que van son campeones aunque ellos no jueguen. Entonces, pues es eso, ojalá ya se cumplió el vaticinio que decías tú, Mauricio. Ya se ganó la Copa Oro, a lo mejor sigue Jimmy. Vamos a ver qué sucede con su proceso, ¿no? A quién llama, a ver si se atreve a llamar a los jugadores que no se han llamado. Yo no sé por qué, dicen que lo del Pocho es un tema reglamentario, pero nadie lo quiere explicar. Yo la verdad no sé si es un tema reglamentario, sería bien sencillo salir y decir, oigan, este cuate no puede jugar en la selección por esto, y listo, no que dejan pues todo a la incertidumbre, y ojalá que llame a jugadores, no de mi América, que llame a este chavo Jeremy Márquez, al Gary Saldívar, a Chiquete, a todos los jugadores estos que dejaron fuera, y porque son jóvenes, por eso los menciono, y ojalá que el proceso del Jimmy sí considere que faltan menos ya de 3 años para el Mundial y que tiene el tiempo perfecto para armar una selección y que no lleguemos otra vez con nuestros grandes jugadores ya viejos y que que tengamos que hacer otro ridículo como en el de Qatar, pero bien por la selección, cumplió, digamos, a secas un 7 yo le pondré. Fíjense que yo me voy a referir, vi prácticamente 4 o 5 de las diferentes televisoras, los análisis posteriores, y en todos ellos había una minoría de comentaristas en donde descalificaban lo hecho por México, ¿no? Faitelson es un personaje que tuitea una cosa, suceden otras cosas y defiende otra cosa, o sea, en tres comportamientos distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya veo en la ruta de Anda y de Borghetti, el ponerlo en evidencia a Faitelson de manera permanente. O sea, como que ese vestidor ya tiene muy claro que lo que quieren es ya que agarren a Faitelson de punching back y poco a poco desacreditarlo. Y el otro que no se quiere dejar, pues ni modo, ¿no? De todas maneras, pues ya como que están muy claras las asociaciones dentro de ese vestidor y poco a poco, yo no, tan solo con la falta de José Ramón Fernández físicamente ahorita en los programas, que no está en muchos, o si Dios no lo quiera, llega a fallecer, Faitelson morirá, ¿no? O sea, es con quien es su parnita y es todo lo que hace. O sea, en realidad él ya se quedó sin alianzas. Lo mismo con Álvaro Morales, ¿no? Son personajes individuales que no congregan ni siquiera a sus compañeros para tener filias dentro de la defensa de esto. ¿Por qué lo platico así de descriptivo? Porque en todas las cadenas, pretendiendo hacer negocio de su rating, tienen estos personajes que debrayan en el análisis y que no tienen nada que ver con la realidad que está sucediendo. Entonces, esa minoría trata de decir que no fue válido lo que ocurrió en la Copa de Oro, porque ellos lo que querían o lo que pronosticaban era que México no iba a ser campeón. Entonces es, bueno, pues salió campeón, sí, pero entonces
era un nivel paupérrimo, ¿no? La pregunta que tendrían que hacerse es, primero, si fallas en un pronóstico, lo primero es que tienes que reconocer que fallaste en el pronóstico. Lo segundo es analizar con mejor objetividad lo acontecido, y me detengo en ese segundo punto porque el tema principal no es tanto cuánto ganaste o con cuánto ganaste la competencia, es cómo venías de una situación caótica del Campeonato del Mundo, con una nueva dirigencia de administración de la Femex Food, que además lo que hace es reventar al técnico que ellos no nombraron, y le das la oportunidad a alguien que considerabas que podía llevarte al éxito y te lleva al éxito. Eso es lo primeritito arriba de los jugadores. Ahorita me voy con los jugadores, pero lo cierto es que en 4 pasos que acabo de resumir es la historia reciente de diciembre a la fecha de lo acontecido con la federación, ¿no? Entonces, sí es muy importante señalar que los nuevos directivos atinaron al haber puesto a Jimmy Lozano que el objetivo era ganar la Copa, sin meternos a fondo de si fue bueno o malo el desempeño en términos cualitativos. El objetivo se cumplió, 100% queda ahí. Luego, el otro debate es, no, es que los jugadores están tomando a la selección de rehén, bla, 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 ¿no? Cuando muchos de nosotros lo que siempre hemos dicho es que los jugadores son los que menos voz tienen en la toma de decisión. Y ahora que entre comillas se supone que la tienen, entonces viene también la crítica. Entonces es algo incomprensible de los que pensamos que los jugadores tendrían que tener una voz protagónica en el asunto, que no tiene nada que ver con si los otros entrenadores los sometían a una disciplina tan estricta donde no permitían que estuvieran sus familiares cerca de ellos, que si no les permitían las salidas, bla, bla, bla. La situación en concreto, y ahorita voy a hablar de los jugadores, en concreto de lo que sucedió es Jimmy Lozano fue capaz de dialogar, de hacer acuerdos con los jugadores para conseguir el objetivo. Algo que sabemos, porque nos lo han dicho todos los técnicos sabidos y por haber de México y del extranjero, que lo más importante de un director técnico de primera división y más de selecciones nacionales no es la dirección técnica, es la gestión del grupo. Entonces, si nosotros sabemos que el éxito de eso es la gestión, ¿por qué cuestionamos la gestión? Me voy al otro tema de los jugadores. Los jugadores que en ese momento se habla y se acusa de que tomaron como rehén a la federación, a la selección, pareciera ser que reventaron a la selección desde Osorio hasta Coca, situación que no es cierto. O sea, finalmente el encargado de gestionar al grupo pues es el entrenador. Que los resultados no los acompañaron, bueno, pues hay múltiples razones por las cuales no los pudieron haber acompañado. Lo cierto es que ese vestidor, que es la parte que creo que valdría la pena, con el nuevo técnico, sea Jimmy Lozano o no, se va a remozar o no. Que hay jugadores que ya no deberían de estar por bajo rendimiento, por todo lo que hemos comentado aquí. Veremos, ¿no? Esa parte. Pero si segmentamos ahorita esto, fue éxito rotundo. Decías, Javier, recaudaron un montón de dinero. Es curioso, recuperas a la afición en menos de un mes. Una afición que informada está, pero que no le importó el presionar todavía más para que las estructuras del fútbol mexicano se modifiquen, ¿no? ¿Por qué? Pues por miles de razones que tiene cada aficionado y cada consumidor. Lo cierto es que dinero hay, lo cierto es que título hay, lo cierto es que mejoró el ánimo de los seleccionados nacionales y lo cierto es que se está facilitando el trámite para la determinación de quién es el próximo técnico, sea Jimmy o sean otros, porque ya ahorita la gente va a estar más receptiva. Entonces, sí me parece que el análisis lo tenemos que hacer más de la realidad, de los hechos, más que lo que nosotros quisiéramos, porque lo que quisiéramos ya lo hemos debatido mucho en todos los ámbitos, todos.
¿qué es lo que va a suceder ahora? Sería el siguiente punto. Sí creo que la tiene muy fácil la federación, desde el punto de vista de si le quieren dar el mando a Jimmy, creo que habría muy poca oposición por lo que se ha visto, ¿no? Y permitirían que los seleccionados pueden satisfacer sus pretensiones. Ahí sí creo que podría ser un proyecto pues ya muy enmarcado, en donde varias de las vacas sagradas, y lo que les preguntaba la vez anterior, Jimmy Lozano después de este triunfo se desharía de ellos, o eso sería una traición, ¿no? El agarrar y decir, no, pues prescindo de Ochoa, no, pues prescindo de Henry Martin, no, pues prescindo del medio del Machín, ¿no? De esos tres, que son más o menos, de Gallardo. Y lo que pasa es que Gallardo por sí mismo ahorita, él no tiene problema de edad. O sea, él todavía alcanza a llegar sin problema, si se mantiene físicamente bien, no tiene bronca para llegar al siguiente campeonato del mundo. No, de esos dos y del Machín, no tanto por la edad, ¿no? Sino por lo que él mismo representaría dentro de ese grupito, que bueno, si vas a extirpar a ellos, pues no te puedes quedar con nadie, porque si no, ahí empieza el pinche cáncer, ¿no? Porque le van a empezar a decir al resto de los jugadores, es un ojete, se comprometió con nosotros, no nos cumplió, no es posible, nosotros lo llevamos a que se quedara en la selección. ¿Sí me explico? Esa es la dinámica de grupo real. Entonces, la situación es, México con este campeonato mejora la condición de la administración de la federación, sí. Mejora la toma de decisión de los federativos, sí. Jimmy Lozano podría ser, y sería el otro debate, el candidato ideal, y todos los detractores de Jimmy Lozano, que no acertaron a que iba a ser eliminado México, ahora lo que sacan como argumento es la falta de experiencia. Y la pregunta sería, se las hago, Javier, Carlos, ¿qué vale más? ¿Títulos en la Liga MX o procesos de selección nacional que te permiten tener la realidad de lo que es la gestión de un seleccionado nacional? Esa es una pregunta que les dejo, porque sí, la situación, si lo ves en cuanto a ¿qué es la experiencia acumulada, Javier? Tú lo has vivido como trabajador, yo lo he vivido como trabajador, en el sentido de cuando vas a pedir un empleo, puedes ser más competente de los que están, pero siempre te piden una experiencia acumulada que no la puedes tener si no tienes un empleo previo, ¿no? Claro. En el caso de Jimmy, estás hablando de un proceso de Juegos Olímpicos con buenos resultados y de su primer título en una Copa Oro. Y todos dicen, no, es que la Copa Oro no tiene mayor valor que un campeonato de la Liga MX. Yo les preguntaría, ¿el único argumento para descalificar a Jimmy Lozano ahora es falta de experiencia? Porque nadie de ellos cuestiona su preparación, ni la de él ni la de su cuerpo técnico. Dicen, es que les falta experiencia. ¿Falta experiencia para qué? Pregunto, Javier, en este momento, ¿tú descalificarías o calificarías positivamente a Jimmy Lozano con base en la pura experiencia? No de todo lo demás, con base en la pura experiencia, que es la manera como lo están manejando los medios. Sí, no, para mí no sería un factor la experiencia, porque ya vimos que el Tata Martino tenía toda la experiencia del mundo, ¿no? Y fue un fiasco. Y hay gente como el cuate que está dirigiendo España, ¿no? Nunca ha dirigido en primera división y pues está llevando a una de las selecciones más poderosas de Europa. Digo, yo creo que la experiencia no es válida. Para mí, lo válido es, preséntame un proyecto, y en la medida en que yo vea estructurado y bien hecho ese proyecto, entonces me vas a dar el elemento que necesito, no nada más que la gente te quiere mucho, ¿no? Porque si no, pues ahí estaríamos en peligro con que pusieran al Piojo Herrera, ¿no? Que mucha gente lo quiere mucho, pero si te evalúas objetivamente, con base en un proyecto, y además, digo, yo sé que eso es bien difícil en México, pero que fuera algo transparente y que digan, miren,
tenemos estos 4 técnicos y estos son sus proyectos, y con base en esa información tomamos la decisión de nombrar a tal entrenador. Eso es lo que yo creo sería lo adecuado. No sé, es decir, el Jimmy ha tenido 2 procesos buenos con la selección, ya lo vimos, ¿no? En medalla de bronce en Olímpicos y esta Copa de Oro. Pero sí no sé, a lo mejor sería bueno que publicaran el currículum. Todos me han dicho, oye, es que Jimmy sí se ha preparado en Europa. Bueno, ha hecho viajes y dicen que pidió ver entrenamientos y dicen que no sé qué dicen. Ok, pues a ver dónde está en un papel, así como a cualquier trabajador nos piden que demos evidencia de nuestra experiencia, pues lo mismo deberían pedirle al técnico de la selección, ¿no? Aunque sabemos que eso no va a suceder. Es eso nada más, yo no creo que sea la experiencia, para mí sería tampoco el conocimiento, porque yo te puedo hablar muy bonito de una materia, pero a la hora de poner en práctica ese conocimiento, pues voy a hacer un fiasco, porque soy muy buen teórico, pero nunca hice práctica, nunca estuve en terreno para demostrar que ese conocimiento teórico lo puedo aplicar. No puedo ser un cirujano de libro, ¿no? Te puedo platicar y recitar una cirugía, pero cuando me ponen a hacerla, digan, la madre, ¿no? Me tiembla la mano o algo así, entonces ya no es tan válida esa experiencia. Yo lo único que veo y que creo que es un gran defecto del Jimmy es que es demasiado buena gente con los jugadores. Eso, a la larga, le va a pasar factura si es que él se queda. Ok. Carlos. No, coincido con Javier en la parte que dice de la presentación de un proyecto y eso, pero es que yo creo que ni siquiera respondiendo a tu pregunta, no tendría que ser motivo la experiencia o no del Jimmy, porque ya ha demostrado que en selección ha tenido resultados con, ya lo habías mencionado, una medalla de bronce y ahorita una Copa de Oro. Puedes criticar los 2 torneos, pero son resultados que otros técnicos no han tenido. Entonces creo que ahí están, no se puede demeritar el trabajo del Jimmy, pero creo que lo del Jimmy es lo menos preocupante. O sea, lo preocupante es ver que no, los directivos no jalan hacia el mismo lado. Ves a un Ricardo Salinas Pliego tuiteando y demeritando a todo. O sea, todo lo bueno que hace la selección es malo. Cuando hace algo malo, todavía es malo. O sea, como bien dicen, ningún chile les embona. Creo que esa pelea de egos entre grupos, de ahora el grupo de Atlas está enojado porque le quitaron al técnico y deseaban que fracasara el Jimmy. O sea, toda esa parte de cosas, y luego apenas sacaron una nota del Tuca que dicen que él apoya al Jimmy, él quiere que se quede, pero él menciona, ojalá no le impongan jugadores como a mí me lo impusieron en su tiempo. O sea, eso es algo de destacar, que sea el técnico que sea, ya vimos que con el Tata se le impuso, a Osorio se le impusieron ciertos jugadores. O sea, ha sido la historia de toda la selección, así nos acordamos de un Guille Franco, de ciertos jugadores que no han trascendido y que a veces en todas las listas nos hemos mencionado, es que ¿qué hace aquí, no? O sea, ¿qué hace ese jugador? Ahorita mencionaba Javier de Henry o de otros jugadores, pues es que ¿qué técnico va a aceptar eso? Porque a Bielsa mencionan que no lo trajeron porque él no quería aceptar ese tipo de cosas. El Tuca no ha dirigido porque no quiere aceptar eso. Entonces, creo que si los directivos no cambian, sea el técnico que sea, va a seguir lo mismo, porque como lo dice Javier, yo no le veo el carácter al Jimmy de imponerse y decir, yo convoco a los que yo quiera. Entonces, esa parte creo que sí le puede pasar factura en ser un títere más, como lo ha hecho Coca, como lo ha hecho el Tata, como lo fue Osorio, y como lo fue también el Piojo en su momento, ¿no? Vamos, todos. Pero aquí es que volvemos a lo mismo. No hablemos del ideal, hablemos de la realidad. Si reconocemos que la realidad, y de acuerdo a un libro que... La realidad es, o sea, no va, tú mencionaste, es
el ideal, el Jimmy para esta selección y si haría el cambio de estos jugadores. Yo creo que no, porque son jugadores que van a estar impuestos por la televisora. Por eso, a ver, volvemos a lo mismo. Y va a seguir lo mismo. Más de 50 años, la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, porque ahí está la historia en el libro que les compartí, esos 50 años es exactamente lo mismo, con actores diferentes. La pugna entre directivos de diferentes grupos, antes menos profesional, ahora más profesional, antes con menos disputa de dinero, ahora con un chingo de miles de millones de pesos en disputa. O sea, la realidad es que tenemos un fútbol así, de desmadrado, ¿no? Con actores que son los dueños, como Ricardo Salinas, o como Grupo Orlegui, o como Grupo Pachuca. Esa es la triste realidad. A ver, por ejemplo, ¿cómo es posible que el Arcamón aparece en la transmisión de Televisa el día de ayer, con autorización obviamente del Grupo Pachuca? Pues porque ahora la alianza es entre Televisa y Grupo Pachuca. O sea, esa es la realidad, cuando antes eran antagónicos. Entonces, no analicemos, es mi propuesta, desde lo ideal, porque en lo ideal creo que coincidimos todos. En la realidad es eso, tendrá que este técnico nuevo, el Jimmy u otro, gestionar a jugadores impuestos. ¿Cuántos? No sabemos. Esa es la realidad. Con base en eso, y partiendo del hecho de que esta nueva administración, la nueva visión de cómo generar más jugadores, de todo lo que hemos hablado de la modificación del ascenso y el descenso, lo poco que hagan o lo mucho que hagan no se va a ver reflejado en los próximos 3 años. Por ahí puede salir un garbanzo de a libra como el jugador de Chivas de 17 años o alguno de Chivas de estos jovencitos que se puede sumar a la selección nacional de último momento, porque para esas fechas ya van a tener 20, 22 años. Es lo único que podemos pretender que ocurra, o algún jugador de América, en fin. O sea, del total de los jugadores elegibles para el primer campeonato del mundo del 2026, estamos hablando que a lo mejor un 10, máximo un 15% de jugadores, que estamos hablando de 2 o 3, se sumarían. Todo lo demás es de lo que ya hay. En ese sentido, tendríamos que entender que si el mayor número de jugadores que fueron a Juegos Olímpicos son potencialmente los viables, bueno, pues entonces lo que falta por dirimir ya no son esos. Lo que falta de dirimir es a los viejos, quiénes sí se quedan y quiénes no. No, para terminar la idea, entre ellos Henry Martin, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí indudablemente que está el asunto de cómo tenemos que analizar la realidad con base en lo histórico, pero además en el presente, porque no van a cambiar las cosas. Ricardo Salinas, a ver, ¿en qué momento van a modificar la posición de Grupo Salinas respecto al fútbol? El día que no esté Ricardo Salinas. Así es de sencillo. Es igual que ahorita con el Peje, ¿no? ¿En qué momento Morena va a dejar de ser Morena? Pues el día que el Peje no esté, porque es el mandamás de ahí. Luego se van a pelear todos el liderazgo de ahí de Morena. Es lo mismo acá en TV Azteca. Cuando no esté Ricardo, su hijo, que a lo mejor es una persona más evolucionada, lo mismo que pasó con Emilio Azcárraga, va a modificar la posición de TV Azteca. Pero los otros van a continuar en el Grupo Pachuca, pues hasta que le cedan la estafeta al hijo. En el Grupo Orlegui, ahí todavía cuelga, porque pues este cuate Alejandro todavía le queda más tiempo. En el Grupo Calientes exactamente todavía le cuelga, a Mauri todavía le cuelga. Es decir, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, la circunstancia, Carlos, para que tomes la palabra, es: tenemos nosotros la posibilidad de tener un equipo competitivo para el 2026 después de este pequeño levantón en cuanto a directiva y en cuanto a resultado de la Copa Oro. Sería la pregunta para ti y para Javier. ¿Estaríamos en posibilidades de decir, de acuerdo al nuevo formato del Campeonato del Mundo, de decir,
con estos directivos, con este entrenador, quien llegue, con estos jugadores y en este nuevo formato, podemos aspirar a avanzar. Ahora tendrán, creo que ser 6 o 7 juegos para pasar a la siguiente etapa importante del Mundial. Esa sería la pregunta concreta, Carlos. Yo creo que, es que a ver, la decisión, basándonos en la realidad que pintas, o sea, la decisión o la mejor decisión es dejar al Jimmy. O sea, y no nada más para este proceso del 26, sino para el 30, un proyecto, o sea, como administración nueva que acaban de llegar, ya tienen su primer logro en menos de un mes, o prácticamente 2 meses, ¿no? Entonces, vas ganando credibilidad y ganarías más credibilidad dándole un proyecto de 7 años al Jimmy, porque la crítica antes era que los jugadores estaban secuestrando a la selección. Ahora, a ver, ustedes querían a un técnico mexicano, ustedes querían al Jimmy, ahí está, entonces ya le echas la responsabilidad tú como directivo a los jugadores, o sea, les estás dando todo lo que ellos pedían en lo deportivo, en lo que siempre se quejaron de que nunca habían tenido técnico mexicano, y pues es irte quitando las piedritas tú como directivo y dárselas a ellos para que se hagan responsables, y al Jimmy darle esa carta abierta de decir, pues haz el recambio, siempre y cuando pues, vayan saliendo jugadores pues, que el grupo en mando de la selección pues, quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías, si sale un Brígido, si sale un Yael Padilla, si sale Emilio Lara, pues que esos retomen el cambio comercial de los que ya van de salida, ¿no? Y que son de equipos de Chivas, de América, que son los que mantienen el poder ahí en la federación, que a final de cuentas nada más es cambiar los jugadores viejos por los nuevos que van saliendo. Entonces, obviamente creo que, pero es con un proyecto de no descuidar lo deportivo por lo comercial, o sea, creo que sí pueden hacer ambas cosas con el Jimmy, porque el Jimmy ha demostrado que tiene calma, transmite calma a los jugadores, en la parte de ser como alguien que no impone, sino dialogarlo con los jugadores y que ellos mismos se pongan sus reglas, pero avaladas por el técnico. O sea, ser demócrata creo que le ha hecho bien a la selección y creo que es lo que le haría mucho bien a estos jugadores que vienen como Chaquito, un Brígido, un Yael Padilla, o sea, ya chavos que las nuevas generaciones de futbolistas ya traen mentalidad diferente, ¿no? O sea, esa famosa generación de cristal, que ya no los puedes tratar como tratabas a Cuauhtémoc Blanco, a Suárez, a toda esa camada, sino ya tienes que ser más demócrata, ellos tienen que sentir que tienen voz en el vestidor, o sea, todo ese tipo de cosas que no nada más es lo deportivo, que también ya es otro tipo de preparación que creo que sí la tiene Jimmy. Veía ahí a su asistente japonés, o no sé si sea coreano, que en uno de los cambios estaba casi besando, abrazando al jugador, hablándole al oído. O sea, esa parte creo que es la nueva pedagogía que tienen que tener algunos entrenadores, porque lo contrastamos contra el Tuca, ¿no? De mentadas de madre, de decirle a los jugadores o al Piojo. O sea, ese tipo de cosas creo que Jimmy en un proceso de cambio generacional sí lo tiene y sí te puede dar para los mundiales. Javier. Sí, mira, es que depende de si las cosas se hicieran con el deber ser, yo creo que sí habría elementos para ser optimistas, es decir, material hay, futbolistas hay, el Jimmy es un buen técnico, el cuerpo técnico es bueno, pero tú lo mencionabas hace rato en el libro que nos compartiste, ¿no? Son 50 años o más haciendo lo mismo y es muy difícil que, si no lo cambiaron después del ridiculazo en Qatar, no creo que lo cambien ahora. Entonces, ¿cuál sería mi manera de ver de lo que va a suceder de aquí al 2026 y luego para el 2030? Va a ser exactamente lo mismo. Va a estar el Jimmy, le van a imponer jugadores, vamos a ver a Henry Martín, aunque no meta goles, pues va a cansar a los defensas, va a seguir en la selección nacional. El Chaquito va a seguir haciendo mejor las cosas que Henry, pero como Henry primero los tiene que cansar, pues va a ser titular. Jorge Sánchez, aunque tenga un nivel inferior al de Kevin Álvarez, por ejemplo, al de Chiquete,
Jorge Sánchez va a seguir siendo el titular de nuestra selección. Y así, ¿no? O sea, la verdad es que el famoso cambio generacional se está dando a cuentagotas. A mí me da gusto que estén los dos medios que debieron ser titulares en Qatar, ¿no? Que uno fue Luis Chávez y el otro el Eric Sánchez, que es su complemento en Pachuca. Yo creo que hay jugadores que no deberían estar en la selección porque no juegan en su equipo, como Lainez, pero ahí está siempre, ¿no? Esos son los tipos de decisiones que a mí me hacen pensar que, pues, que las cosas van a seguir igual. Yo se los decía antes del Mundial de Qatar, yo no hubiera llevado a Raúl Jiménez, por mucho que me haya ayudado en el proceso, y sí, pues somos un equipo, no, o sea, demuéstrenle su amor dándole un buen bono de económico, le hacemos una fiesta y todos le decimos que lo queremos y todo lo que me digan, te llevo al Mundial como parte del equipo, pero no vas a jugar. O sea, es decir, ese tipo de decisiones son tan complicadas, deberían tener el carácter para tomarlas, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo mucho en que hay jugadores en México, ni siquiera hay que naturalizar, o bueno, ya que se naturalizaron, ni siquiera hay que llamar a Quiñones, por ejemplo, porque está ahí un Martínez del Puebla, está un de la Rosa del Pachuca, están jugadores del Guadalajara. Yo siempre he dicho que el Pocho, que el JJ Macías, ojalá se recupere, ¿no? El JJ. Alexis creo que ya está muy tocado su rodilla, pero bueno, hay jugadores mexicanos que podrían perfectamente cubrir todas las posiciones. El problema es, ¿eres de mi grupo? ¿O el promotor que te trae es de los que aportan al grupo o no? Entonces ese es el problema, amores, y yo creo que por eso les vaticino que va a suceder algo muy similar a lo de Qatar, pero la tragedia va a ser muy fea, porque pues va a ser en México lo poquito que nos toque ver, y ya después irán a Estados Unidos, que no se va a hacer más de lo que siempre se ha hecho, y además les vaticino que terminando el Mundial, si no se logra el objetivo, van a correr al que esté, que supongamos que fue el Jimmy, y que lo contrataron para de aquí al 2030, si no hace un papel súper destacado en el Mundial, terminando el Mundial borrón y cuenta nueva, y otra vez vamos a empezar el mismo proceso que se ha empezado a lo largo de la historia en el fútbol mexicano, es decir, privilegiamos el negocio, los intereses particulares, y lo deportivo es lo último. Digo, la verdad es que yo soy el Grinch de nuestro fútbol, pero es que así ha sucedido y así va a seguir sucediendo, pongas al que pongas, porque aparte, pues, no, siempre van los mismos, ¿no? O sea, de esta selección que vimos, muchos decíamos, no, pues es que el Jimmy no los llamó. Ok, está perfecto el argumento. Ya vamos a ver en la próxima convocatoria para los moleros de los próximos meses, van a ir los mismos. Sí, ese es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es ese. Yo creo que para terminar este tema, creo que la determinación es muy sencilla, tanto de la bomba como de Ibar Cisniega. Están dispuestos a pasar a la historia como unos directivos competentes que rompen con estos viejos vicios en la toma de decisión. En el caso de Ibar, pues sabe perfectamente que la parte científica debe de estar por encima de la parte visceral, ¿no? Entonces veremos cómo acompañan el proceso con el próximo entrenador. Hablan de que se va a conformar un comité de gente experta. Este comité, bueno, habría que ver sus alcances y todo esto, para que a partir de ahí entonces el fútbol mexicano tome una decisión diferente con esta materia prima, ¿no? Que la discusión es de si esta materia prima puede competir o no con el bloque segundón a nivel mundial que te posibilite llegar a una etapa digna de un campeonato del mundo, metiéndote entre los primeros, al primer bloque, ¿no? Esa es la realidad. O sea, México no pertenece al tercer bloque, México pertenece al segundo bloque, en la parte baja del segundo bloque, pero compite, o sea, compite con Holanda, compite con Croacia, ¿no? Esa es la realidad. Se trata de menospreciar la realidad, es lo que les digo, se va a un extremo al otro. El asunto es que la expectativa de nosotros como aficionados es de que ya estemos compitiendo en los primeros 8 lugares, cuando menos en alguna ocasión, ¿no? Esa es nuestra aspiración, no es vamos al nivel 1 y nos quedamos, ¿no? Qué bueno que fuera eso, pero sabemos que no es con base en una infraestructura que te permite estar ahí.
Pues caso concreto que lo que pasó con Estados Unidos o Costa Rica. Sí pasaron al quinto partido, pero en una sola ocasión. Ni siquiera ellos pudieron mantenerse, ¿no? Entonces, la aspiración sería, ok, pues cuando por una ocasión, y más en nuestro tercer campeonato del mundo, llévenos ahí, cabrón. O sea, ese es el pinche asunto. Entonces, bueno, vamos a ver, en estos días se supone que darán a conocer el nuevo técnico, y por lo pronto, pues felicidades a Jimmy Lozano y a sus jugadores que obtuvieron este campeonato de la Copa de Oro, que además, cuando uno ve la estadística, 9 de México, 7 de Estados Unidos, las 7 veces, cuando no se le da el reconocimiento a Jimmy Lozano en lo que vale, las 7 veces que ganó Estados Unidos, ¿a qué técnicos mexicanos le ganó? ¿No? O sea, para que nos demos cuenta de lo que significa el no ganar, ¿no? Entonces, ahí está.